Bien, nosotros estaremos trabajando en SQL Developer. Nos conectamos a nuestras dos máquinas virtuales BD1 y BD2. Cada una está con el usuario System. En su caso, de la primera máquina virtual es System 1 y de la segunda es System 2. Adicionalmente, en la máquina virtual 1 tenemos dos usuarios, Gatel y NoCDMX, que es con los que estaremos trabajando, y en la máquina virtual 2 tenemos un usuario que se llama CDMX. Con nuestro usuario Gatel hemos ya creado las tablas e insertado los datos necesarios para hacer esta práctica. Nosotros estaremos trabajando con 7 tablas diferentes, que son entidad, hospitalización, ocupación, paciente, padecimiento, sector y unidad médica. Vamos a empezar haciendo algunas consultas en una base de datos centralizada, es decir, solo estaremos ocupando nuestro usuario Gatel en nuestra máquina virtual 1. La primera consulta que vamos a realizar nos va a ayudar a ver el orden de los confirmados de COVID con respecto a sus ocupaciones. Entonces nosotros vamos a correr nuestra consulta y vamos a filtrar los resultados solo a los que tienen SARS-CoV-2, que es como estaremos identificando a los que tienen COVID. Entonces aquí nosotros ya tenemos una lista de las ocupaciones que tenemos y del otro lado tenemos el número de personas que están infectadas con COVID por cada ocupación. Es decir, empleados es el que tiene más y los campesinos son los que tienen menos. Nuestra siguiente consulta nos los va a ordenar conforme a su sexo. Es decir, vamos a ver por sexo cuántos infectados hay. Entonces aquí ya tenemos la cuenta del sexo masculino y femenino y los confirmados de COVID. Nuestra tercera consulta nos van a mostrar el número de extranjeros confirmados de COVID y vemos que en México hay 147 confirmados de COVID con una nacionalidad extranjera. La siguiente consulta nos va a ayudar a ver cuántas personas hay en cada sector de salud en la Ciudad de México. Entonces aquí nosotros vemos cada sector que tenemos y cuántos miembros tiene cada sector. Recordemos, esto solo es en la Ciudad de México. La siguiente consulta nos va a ayudar a ver el complemento de esta consulta, es decir, vamos a ver cuántos miembros hay por cada sector, pero ahora solo los que están fuera de la Ciudad de México. Entonces aquí ya tenemos los sectores y los miembros por sector. Bien, entonces esta es la manera de hacer las consultas en una base centralizada. Ahora lo que vamos a hacer es crear fragmentos de la tabla de pacientes, donde vamos a filtrar a los pacientes por los que están en la Ciudad de México y los que están fuera de la Ciudad de México. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro primer fragmento. Entonces, vamos a crear una tabla, pero ahora el usuario va a ser NoCDMX. Entonces, para hacer esto, vamos a crear la tabla, Create Table. Nuestra tabla se va a llamar NoCDMX, no, más bien el usuario es NoCDMX y la tabla se va a llamar paciente, otro estado. Y lo que va a contener nuestra tabla es un select de todos los campos de la tabla de paciente y recordemos que los vamos a filtrar por su residencia y va a ser los que no estén en la Ciudad de México, que su identificador de residencia es el 9. Entonces vamos a correr esto. Entonces aquí ya vemos que hemos creado nuestra tabla. Entonces nosotros podremos ver acá que ya tenemos nuestra tabla paciente, otro estado. Y aquí ya tenemos nuestra tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que con el usuario CDMX que está en nuestra máquina virtual 2 vamos a crear un DB link hacia nuestro usuario Gatel que está en la máquina virtual 1. Entonces vamos a crear el database link, se va a llamar acceso Gatel. Hemos creado el database link y ahora vamos a crear la tabla con los usuarios de la Ciudad de México. Aquí recordemos, vamos a usar nuestro database link. Entonces aquí vemos que ya nuestra tabla ha sido creada. Entonces ahora vamos a crear un database link hacia nuestra máquina virtual 2 con el usuario CDMX para poder empezar a hacer las consultas. Entonces vamos a crear el database link. Hemos creado el database link y ahora lo que vamos a hacer es darle permiso para hacer select sobre tablas
sobre la tabla paciente otro estado con el usuario no CDMX. Entonces vamos a darle un gran select on nuestro usuario, que es no CDMX, punto, y la tabla a la que queremos que tenga acceso, tu Gatel. Entonces ahora sí vamos a realizar nuestras consultas. Recordemos que nuestra primera consulta centralizada nos ordenaba el número de confirmados por COVID por su ocupación. Entonces, para poder hacer esta consulta, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a unir nuestros dos select, tanto de la base de los pacientes de Ciudad de México, tanto como los pacientes que no son de la Ciudad de México, y vamos a hacer un count. Y esto nos debe dar el mismo resultado que nuestra consulta centralizada. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro resultado y vemos que efectivamente nos da el mismo resultado que nos dio con nuestras consultas centralizadas. Nuestra segunda consulta nos ordenaba por el sexo. Entonces aquí tenemos el resultado de nuestras consultas. La tercera consulta que nos decía los extranjeros. Y aquí tenemos que son 147, igual que nos dio nuestra consulta centralizada. La cuarta es el número de pacientes por sector de la Ciudad de México. Tenemos aquí el resultado. Vemos que esta consulta es un poco más sencilla de visualizar, ya que nosotros filtramos los pacientes por Ciudad de México y no Ciudad de México. Entonces aquí solo tenemos que hacer un count de los elementos de un fragmento. Lo mismo va a pasar con la siguiente consulta, donde nos muestre solo los pacientes fuera de la Ciudad de México. Y aquí tenemos el resultado. Para el desarrollo del proyecto, primeramente se creó el modelo centralizado, tomando los datos que creímos necesarios para poder realizar consultas que nos dieran resultados útiles. Cumpliendo con esto, se crearon 7 tablas, cada una con sus respectivas claves primarias y foráneas. Para la segunda parte del proyecto, se optó por hacer una fragmentación horizontal en la tabla paciente, debido al interés por dividir a los pacientes de acuerdo a su identidad, añadiendo la recurrencia de la tabla en las consultas. Se crearon 2 fragmentos, cada uno quedó con el usuario correspondiente, es decir, con no CDMX se creó pacientes otro estado y con CDMX se creó pacientes CDMX, logrando de esta manera la organización y disponibilidad de los datos. Al momento de realizar las consultas en ambos modelos nos encontramos con un poco más de complejidad en la sintaxis para el modelo distribuido, y en repetidas ocasiones el tiempo de ejecución fue mayor en este mismo modelo. Solo en 2 consultas se redujo el tiempo debido a que los datos se tomaban de las tablas locales, las cuales cumplían las características propias de un modelo distribuido. Considerando lo antes mencionado, el modelo recomendado es el centralizado, ya que el costo y la complejidad en realizar las consultas es menor.